Les doy la más cordial bienvenida a esta clase de ozono estratosférico. Y vamos a ver qué sucede acá. Hoy día es la última clase que nosotros tenemos dentro del marco de el contexto de la atmósfera, sus reacciones, la evolución y cuál es la importancia que tiene en nuestro planeta. Haciendo un repaso, vamos a ver algunas capas de la atmósfera, las cuales están caracterizadas por un perfil de temperatura y un perfil de altura. En altura tenemos en I acá, desde 0, que sería a nivel del mar, hasta 120 kilómetros, y el nivel de temperatura se marca acá en la escala superior, donde vemos que existen temperaturas desde los menos 80 grados Celsius hasta los más 80 grados Celsius. Bien, vamos a decir que nos vamos a concentrar en esta clase alrededor entre los, digamos, entre los 30 y los 50 kilómetros de altura, donde se encuentra una parte de la atmósfera cuya composición es tremendamente importante y está denominada como la capa de ozono, la mal llamada capa de ozono estratosférico, debido a que se encuentra en la estratosfera. Mal llamada porque no es una capa, sino que es un segmento, una fracción de la atmósfera, considerando su altura, que se extiende entre los 20 y los 45 kilómetros de altura. Vamos a ver cómo se forma esta capa, el ozono estratosférico. Vamos a ver cuáles son las reacciones químicas que tiene y cuál es la importancia y la evolución actual que nos mantiene una cierta contingencia con respecto a su desarrollo. Bien, vamos a definirla como la capa de ozono estratosférica, así se denomina. Se encuentra principalmente entre los 11 y 52 kilómetros, donde se forma un escudo protector de radiación, la cual está constituido principalmente por ozono y otros gases atmosféricos, pero aparece el ozono en forma bastante representativa, el cual absorbe una radiación solar que en el rango entre los 220 y los 330 nanómetros, es decir, en el rango ultravioleta. La concentración de ozono es variable en función de la altura y también se encuentra, uno podría decir que las concentraciones más representativas, alrededor de 10 ppm, alcanza más o menos entre 25 y 30 kilómetros de altura. Y vamos a ver que existen ciertos parámetros de descripción de la concentración, ya que es una superficie que uno tiene, una superficie que uno debe integrar para determinar una concentración promedio. Vamos a decir que más o menos 10 partes por billón equivalen más o menos a 2,5 por 10 elevado a 11 moléculas de ozono por centímetro cúbico. En un aire que está considerado, en un volumen que está considerado en condiciones normales. Bien, también vamos a definir otras unidades de concentración, que son unidades de concentración que se denominan los Dobson. Los Dobson son unidades de concentración que también sirven para denotar en una escala alternativa a la medida, a la concentración de ozono estratosférico. ¿Les parece? Entonces, el espesor de una capa de ozono a temperatura entre 0 grados Celsius a una atmósfera de presión es aproximadamente 0,3 centímetros el espesor. Y por lo tanto, el ozono estaría, las unidades serían de 0,3 atmósferas por centímetro. Por lo tanto, una unidad Dobson se define como esta presión, 10 elevado a menos 3 atmósferas por centímetro, por lo tanto, 0,3 atmósferas por centímetro serían 300 unidades Dobson. ¿Ya? Entonces son unidades características de la concentración de ozono. ¿Por qué estamos hablando de ozono? No solamente porque es un escudo protector, sino que es un escudo protector que está evidenciando ciertos cambios, especialmente en la distribución de la concentración y también ciertos cambios en la concentración, específicamente localizada en los polos, ya sea en el polo norte o en el polo sur, en la Antártida. Bien, vamos a denotar que, o a marcar expresamente que uno escucha de vez en cuando que existe un daño en la capa de ozono, y lo que vamos a tratar de hacer en esta clase es revelar cuáles son los antecedentes que existen para
establecer que existe un daño en la capa de ozono, cuáles son los orígenes y qué podemos hacer nosotros como para revertir el problema y qué se está haciendo para revertir este problema. Bien, entonces aquí tenemos un gráfico con la concentración de ozono en unidades Dalton y que abarca un periodo de tiempo entre 1979 y el 2013. Y uno ve claramente que más o menos en el 79 teníamos 200 unidades Dobson y sistemáticamente en el tiempo se fue disminuyendo la concentración. Esta es la concentración de ozono en la Antártida y más o menos alrededor, más o menos en el año 2015, por ahí en el año, no, perdón, en el año, este es el 80 y este es el 2010, más o menos 95 ya se mantiene constante, más o menos en 100, o sea, la concentración de ozono en la Antártida se mantiene relativamente estable, pero corresponde a la mitad de lo que había en el año 1979. Y eso evidencia, como ven ahí ustedes en la imagen, una baja concentración con respecto a otras zonas. Por ejemplo, si aquí tenemos las unidades de concentración, de 110 hasta 550, tenemos que más o menos acá se encuentran a altas concentraciones sobre el océano Índico, me parece que sobre bajo Australia, y es donde está de color rojo, ¿no es cierto?, que alcanza concentraciones sobre 500, un poquito más al centro va a concentraciones de 400, sin embargo acá en la Antártica se denota una concentración mucho más baja, la cual se presenta por el color en esta escala de color falso de concentración. Bien, cuando vemos la capa de ozono, esto es para evidenciar que la capa de ozono, el ozono estratosférico, protege ya de la radiación ultravioleta del Sol. Voy a agrandar este gráfico, que está un poquitito acá así. Este es el rango espectral que nosotros recibimos en la Tierra, principalmente concentrado en alta intensidad en el rango visible de 400 a 650 nanómetros. Sin embargo, también recibimos una parte de menor intensidad de radiación ultravioleta. Ahora, si nosotros consideramos la radiación, la intensidad de radiación solar que llega a la Tierra sobre la capa de ozono, tendremos que la intensidad de radiación ultravioleta es muy superior a la que realmente llega con la capa de ozono, con la estratosfera. Entonces acá claramente se ve que en rojo está marcada la intensidad que llega a la superficie terrestre con la estratosfera, o sea, es decir, con la capa de ozono. Sin embargo, en línea azul está marcado cuál sería la radiación, la intensidad de la radiación solar que llegaría a la superficie terrestre sin la capa de estratosfera o sin la capa de ozono. Y ahí se evidencia que claramente, por ejemplo, a 300 nanómetros, la intensidad de la radiación ultravioleta es prácticamente cero. Sin embargo, sobre la estratosfera o una Tierra sin estratosfera sería más o menos un tercio o un cuarto más o menos de la intensidad en el rango visible, lo cual aparecería como una alta concentración de radiación, una alta intensidad de radiación solar en el ultravioleta, lo cual obviamente evidenciaría daños en la naturaleza, mutaciones desarrolladas a alta velocidad, porque la radiación ultravioleta es inductor de las mutaciones y por lo tanto tendríamos una alta selección natural por causa de la radiación ultravioleta. Entonces, cuando uno observa este rango, ya se da cuenta, ese gráfico, perdón, uno observa que la capa estratosférica de la atmósfera sí corresponde o sí constituye un escudo solar que atrapa o absorbe la radiación ultravioleta bajo los 300, más o menos bajo los 400 nanómetros, y ya comienza a observarse una alta absorción. Eso se da principalmente por el rango espectral de absorción que tiene el ozono de la radiación en el rango ultravioleta. Bien, si pasamos a la siguiente, vemos una aproximación de este gráfico que ya lo conocen ustedes, que representan las distintas intensidades de la radiación solar en irradiancia, ¿verdad?, en función de la longitud de onda, donde se aprecian las distintas bandas de absorción de componentes
están constituyendo la atmósfera, por ejemplo, el agua, el dióxido de carbono, el oxígeno y el ozono acá en el rango ultravioleta, y está hecho un acercamiento y se ve claramente lo que mostrábamos anteriormente, que el ozono en esta área verde es absorbido. Toda esta área verde de intensidad de radiación ultravioleta es absorbido por la molécula de ozono estratosférico. Bien, y por lo tanto lo que uno puede concluir es que el ozono estratosférico es bastante beneficioso para la vida en la Tierra, a diferencia del ozono troposférico que vimos anteriormente en el smog fotoquímico, que constituye un contaminante. Por lo tanto, depende de dónde se encuentre, cumple distintas funciones. Una función natural y protección en la estratosfera y una función de contaminante activo para inducción del smog fotoquímico cuando se presenta a nivel de la superficie terrestre. Bueno, ¿cuáles son las reacciones que uno puede caracterizar y puede entregar como las más importantes que producen el ozono? Primero es la reacción del oxígeno, de la molécula de oxígeno, en la alta troposfera, estratosfera, con radiación inferior a 240 nanómetros, principalmente que se da sobre partículas o microcristales de hielo o material particulado, lo cual produce una ruptura de la molécula de oxígeno, produciendo oxígeno radical, que es algo que también vimos en la formación del ozono, de los smog fotoquímicos, que se produce este radical oxígeno gaseoso. Ahora, este radical oxígeno gaseoso es bastante reactivo y puede reaccionar con una segunda molécula de oxígeno para constituir el ozono, que es una molécula quebrada, ¿no es cierto?, altamente reactiva y con electrones altamente reactivos. Si uno estudia, por ejemplo, la concentración en términos de moléculas por centímetro cúbico de ozono, aquí tenemos la concentración de moléculas 10 elevado a 10, 10 elevado a 11, 10 elevado a 12 por centímetro cúbico, 10 elevado a 13 y 14. En función de la altura, por colocarla acá en el eje Y, uno se da cuenta que la mayor concentración de moléculas se encuentra alrededor de los 30 kilómetros de altura, es decir, francamente sobre en la mitad más o menos de la troposfera. Sin embargo, cuando uno hace un cálculo teórico de cuál sería la concentración de ozono de acuerdo a la reacción anteriormente expuesta, considerando la concentración de oxígeno, la temperatura, la radiación que llega a esta altura, más o menos a 30 kilómetros, entre 50 y 25 kilómetros, uno podría deducir que se debería encontrar este perfil. O sea, más o menos a 50 kilómetros tenemos una baja concentración, llegando a un máximo más o menos entre 25 y 30 kilómetros. Sin embargo, el ozono que se mide experimentalmente a distintas latitudes dentro de la Tierra es considerablemente menor. Por lo tanto, uno puede concluir de este gráfico que existe una diferencia entre lo teóricamente calculado y lo que se mide. Y por lo tanto, es necesario explicar cuáles son los mecanismos que influyen en la disminución de la concentración de ozono, esto explicando la disminución natural que existe. O sea, deben haber reacciones que no solamente se basan como están en esta línea, que producen ozono, es decir, el oxígeno se rompe la molécula de oxígeno, produce el oxígeno radical y genera con otra molécula de oxígeno el ozono, esto considerando esta. Sin embargo, si uno encuentra concentraciones inferiores, quiere decir que existen algunas otras reacciones que disminuyen la concentración de ozono o que permiten disminuir o consumir esta molécula de ozono. Y esto es lo que se denomina la teoría de Chapman y que explica por qué se produce esta diferencia natural. Cuando se mide en altura, por ejemplo, en la atmósfera, entre los 0 y los 50 kilómetros, en 10 y 50 kilómetros, que es la estratosfera, y acá se mide la concentración de algunos gases en términos relativos para que puedan ser comparables. Aquí se mide la presión de distintos gases como el óxido nitroso, el ozono, el metano y el agua. Lo que uno puede decir, partido por la presión total del aire, o sea, estas serían presiones parciales de estos gases, uno se puede dar cuenta que la concentración de óxido de nitroso tiende a estar relativamente estable hasta los 10 kilómetros y luego en la estratosfera de los 10 a los 50 tiende a disminuir. Pero si observamos la concentración de ozono, tenemos que la concentración no tiene un mínimo aquí, el ozono troposférico, después tiende a
aumentar en la estratosfera, en la estratosfera, llega a un máximo y después comienza a disminuir. Y aquí tenemos también la concentración del metano, que tiende a disminuir en la estratosfera muy levemente y tiende a permanecer un poquitito más alto, más un orden de magnitud a nivel de la troposfera. Eso quiere decir que el metano viene o se produce en la Tierra, ¿no es cierto? Al igual que óxido nitroso. Y el agua también tiende a disminuir bastante, ¿ya? Y después se constituye como un gas relativamente constante sobre los 10 kilómetros de altura. En cambio, en la troposfera tiende a disminuir rápidamente, más o menos en 5 órdenes de magnitud. Esa es la típica composición del agua. Entonces, cuando uno observa que el ozono tiene una característica totalmente distintiva de esto, se diferencia de estos gases que son de origen natural, como el óxido nitroso, el metano y el agua, uno puede establecer que esta irregularidad se puede deber a reacciones que tengan estos gases en la estratosfera. Bien, aquí tenemos las reacciones que explican la destrucción del ozono en forma natural, o sea, el ozono puede reaccionar con radiación muy del rango ultravioleta, bajo los 310 nanómetros, o sea, bastante intensa, y lo que puede producir la ruptura de la molécula de ozono es moléculas de oxígeno y moléculas en átomos de oxígeno radical. O sea, es la reacción contraria, pero cuando se produce con una longitud de onda mucho más baja, o sea, radiación mucho más energética, se puede romper la molécula de ozono. También el ozono puede reaccionar con otra átomo radical de oxígeno y producir dos moléculas de oxígeno, perdón. Y esta reacción es altamente exotérmica, lo cual también explicaría el aumento de la temperatura en esa zona donde la concentración de ozono es máxima. Entonces, cuando uno suma estas dos reacciones, tiene que el ozono puede reaccionar consigo mismo para generar 3 moléculas de oxígeno. Y esas serían las reacciones que explicarían la destrucción del ozono. O sea, tenemos la reacción de producción de ozono, que es la ruptura molecular de oxígeno, o sea, esta reacción pero inversa que reacciona con una longitud de onda un poquito más alta, luz menos energética, y tenemos la reacción contraria que compite con la producción de ozono. ¿Ok? Entonces, esto explica, en resumen, este es un modelo, un resumen de 4 reacciones que explican el modelo de Chapman y que establece que las reacciones 1 y 2 que vimos anteriormente, que son estas dos, la reacción 1 y 2, esto explicaría la producción de ozono, y estas dos reacciones estarían explicando la destrucción del ozono o el consumo del ozono. Y eso debería mantenerse en un equilibrio relativamente estable. Sin embargo, existen otras reacciones que también pueden producir una destrucción del ozono. Vamos a ver. Por ejemplo, el agua estratosférica, cuando llega agua a muy alta altura, voy a agrandar esta proyección para que la podamos ver cómo reacciona el agua. Entonces aquí aparecen nuestros viejos amigos, por ejemplo, el radical OH. El agua estratosférica puede reaccionar con luz altamente energética, menor a 185 nanómetros, y puede producir el radical hidroxilo, más un radical hidrógeno. Este radical hidroxilo, ustedes saben que es tremendamente reactivo, puede reaccionar con el ozono para producir radical hidroperóxido. Y este radical hidroperóxido, al reaccionar con oxígeno, oxígeno radical, puede generar o regenerar el radical hidroxilo. Entonces el radical hidroxilo vuelve a la reacción y es capaz de destruir otra molécula de ozono. Entonces estaríamos explicando cuál sería una tercera reacción que explicaría la destrucción del ozono ya en términos naturales. Estos son por causas naturales, ya que el agua es un constituyente natural de la estratosfera. Entonces, esto estaría explicando, ¿no es cierto?, la diferencia que encuentra Chapman con la concentración de ozono calculado con la concentración de ozono realmente medido. Entonces el agua juega un rol bastante importante. Veamos, el óxido nitroso, también dijimos que era un gas natural, totalmente natural, que se produce principalmente a la altura del
en los océanos, ¿no es cierto? El óxido nitroso puede reaccionar con el oxígeno radical que se produce en la estratosfera por la ruptura de la molécula de oxígeno y producir dos moléculas de óxido nitroso, ¿ya? Este es el óxido nitroso, o del monóxido de nitroso, perdón. El monóxido de nitrógeno, que también es una molécula radical, puede reaccionar con el ozono y generar dióxido de nitrógeno, o sea, le saca un oxígeno al ozono y producir oxígeno. Este dióxido de nitrógeno en la alta atmósfera puede volver a reaccionar con oxígeno radical y generar o regenerar el óxido de nitrógeno, el monóxido de nitrógeno. Y este monóxido de nitrógeno vuelve a reaccionar con una molécula de ozono. Y por lo tanto tiene una dinámica esta reacción que opera bajo la misma lógica que la reacción anterior del agua. Se genera el radical europeróxido, reacciona con radical oxígeno y después se regenera este radical. Y acá se regenera el radical óxido de monóxido de nitrógeno. Muy bien. Finalmente, natural y antrópico, el monóxido de nitrógeno, natural y antrópico, aquí ya hay una acción ya de la humanidad. Este óxido el monóxido de nitrógeno que llega a la estratosfera en forma, ya sea en forma natural, por algunas combustiones, incendios, etcétera, y puede reaccionar con el ozono para producir dióxido de nitrógeno más molécula de oxígeno. Y ahora, si aparece nuevamente el radical oxígeno, que aparece en las tres reacciones anteriores, este radical monóxido de nitrógeno puede ser nuevamente regenerado y va a reaccionar con moléculas de ozono. Bueno, la pregunta es, ¿de dónde viene este personaje, ¿no es cierto?, que aparece en las tres reacciones, que es el radical oxígeno? Obviamente esto aparece desde la ruptura, ya la ruptura del oxígeno, ¿verdad?, en la estratosfera, la ruptura del oxígeno que con radiación ultravioleta genera dos átomos radicales de oxígeno. Y también viene de la ruptura del óxido nitroso, que se rompe en moléculas de nitrógeno más oxígeno radical a radiaciones bajo 320 nanómetros. Entonces tenemos abundante reacciones químicas donde participan algunos radicales que ya nosotros conocemos, como el radical hidroxilo, el radical oxígeno, el radical hidroperóxido, que está acá, el radical óxido de nitrógeno, monóxido de nitrógeno, el radical dióxido de nitrógeno. Ok, y otros compuestos también que aparecen. Sin embargo, la dinámica de la reacción es muy parecida. Por lo tanto, estos niveles de ozono también son regulados por otros componentes que son naturales de la alta atmósfera o de la estratosfera, como el agua, el óxido nitroso y el monóxido de nitrógeno, que tiene un componente natural y antrópico. Bien, sin embargo, esto fue mucho más allá. La disociación que había entre los resultados de la teoría de Chapman con los resultados medidos estaban siendo explicados debido a la aparición de gases naturales, por lo tanto uno puede concluir que esos procesos son totalmente naturales. Sin embargo, en los años 70, este científico de origen mexicano que trabajaba en Estados Unidos haciendo su doctorado, comenzaron a hacer algunas mediciones de la concentración de ozono y se sabía ya que había una baja de concentración de ozono que estaba incrementándose, esta disminución del ozono, especialmente en los polos, y encontrar cuál podía ser la potencial causa de la exacerbación de la disminución de la concentración de ozono. Y aquí aparece Mario Molina. Mario Molina recibió el premio Nobel por los trabajos que yo les voy a comentar el año 1995, junto con otros químicos como Paul Craxton y Sherwood Rowland, donde ellos hicieron contribuciones bastante significativas en la explicación de los mecanismos que estaban determinando la disminución de la concentración de ozono en los polos, principalmente en el polo sur. Y ellos establecieron que habían gases que no eran constituyentes naturales de la atmósfera y que se denominan los clorofluorocarburos, y estos fluoroclorocarburos son, por su sigla en inglés, los podemos denominar como los CFC, ¿ya? Estaban acumulándose a nivel de los polos y producían una reacción catalítica que
estimulaba o consumía la concentración, las moléculas de ozono que se concentraban a nivel de los polos. Entonces, también ha recibido algunos reconocimientos como campeón de la Tierra, Champion of the Earth, por estos descubrimientos científicos que llevaron al establecimiento del origen, de cuál era el origen del problema de la función de la capa de ozono o la concentración de la capa de ozono. Bien, vamos a ver qué es lo que descubrió Molina y colaboradores. Descubrió que había una cierta cantidad de gases que uno los puede caracterizar por esta fórmula, con un carbono central, como algo así como el metano, pero en vez de hidrógeno tienen elementos que son halogenados. Por ejemplo, tienen dos flúor y dos carbonos. Esto sería el dicloro, difluoro, metano, ¿verdad? Bueno, estos conocidos como los CFC, los clorofluorocarbonos, tienen algunas propiedades físicas que nosotros conocemos, como ser muy volátiles, ser muy estables, son moléculas que permanecen por muchos años en la atmósfera, no tienen una toxicidad para los humanos, también producen una fotorreacción que es bastante característica, la cual produce una disociación del átomo de carbono con alguno de estos átomos de halogenados. Y son una fuente activa de producciones de radicales de tipo cloro. Entonces aquí ustedes ven, voy a aumentar un poco la reacción que está abajo, ¿ya? Esta foto que me parece pero preciosa a mí, que da una imagen de lo que está sucediendo, ¿ya? Donde por ejemplo, el diclorometano, conocido como el freón 12, también yo les voy a dejar cómo explicar esto. En la jerga industrial esto se denomina como el F12, tiene una explicación. Bueno, este freón 12 reacciona con radiación ultravioleta altamente energética menor a 220 nanómetros, que uno encuentra fácilmente sobre la estratosfera, y esto genera un radical cloro, más un radical de este compuesto orgánico, que se continúa destruyendo a medida que avanza la reacción. Bien, esta reacción fue central, ¿ya? Y para describir mejor algunos compuestos fluoroclorocarbonados, vamos a decir que esto es lo que uno encuentra cuando estudia la clasificación de las distintas sustancias que están controladas. Se me olvidó decirles en la proyección anterior que estos compuestos que estamos viendo, que son bastante simples a base de halógenos y carbono, son utilizados por sus propiedades físicas, principalmente como agentes de refrigeración. Son agentes que se usan para, por ejemplo, aire acondicionado, para refrigeradores, se usan también en desodorantes, en elementos de cuidado personal. Todo lo que tenga spray ya tiende a utilizar este tipo de compuestos porque tienden a tener puntos de ebullición muy bajos, bastante bajos. A temperatura ambiente uno los libera y se evaporan fácilmente. Y a una bastante reducida o mínimamente reducida, tienden a condensar. Por lo tanto, se ocupan como agentes de refrigeración. Bien, entonces, ¿cómo se denominan? Por ejemplo, aquí tenemos un monofluoro, triclorometano. Este es el CFC11 o el freón 11. El freón 12 ya lo vimos, ¿no es cierto?, con dos átomos de flúor y dos átomos de cloro. También uno puede encontrar que se denomina el CFC12. ¿Ya? Y cada uno se le asigna un potencial de agotamiento de ozono. Es decir, acá tenemos dos compuestos que se le asigna un potencial de 1, y eso tiene que ver con la cinética de destrucción o con el número de moléculas de ozono que son capaces de destruir. 1 es un potencial, también se puede caracterizar como un potencial de calentamiento atmosférico en 100 años, y tiene un potencial que se le asigna acá, a un número relativo. Bien, existen otros que son un poquitito más complejos, que vemos que tienen dos carbonos, ¿ya? Esto sería el trifluoro, tricloro, etano, ¿no es cierto? Ese CF113, que tiene un potencial de agotamiento de ozono de 0,8, o sea, tiene un potencial de reacción con el ozono un poquitito inferior, un 20% inferior que los anteriores. Y así uno puede ir complejizando la fórmula de estos compuestos clorofluorocarbonados. Bien, después estos son los freones, y después tenemos el grupo de los halones con H, halones que ya incorporan otros
tipo de elementos que son también halógenos, por ejemplo, el bromo, ¿verdad? Entonces ahora tenemos algunos hidrocarburos que tienen no solamente flúor y cloro, sino que se incorporan el bromo. Y esos son los que se constituyen como los halones, que también tienen una numeración específica, pero tienen un potencial de agotamiento del ozono que es mucho mayor, y eso es bastante preocupante. Bien, ¿cómo se nombran estos agentes? Es una descripción bastante, un poquitito difícil de entender, pero lo que tienen que, básicamente, esta nomenclatura es para diferenciarlos, para no hablar de nombres químicos. Mi propuesta sería que todos habláramos el lenguaje químico. Sin embargo, en la industria, en algunas convenciones que les voy a mencionar, se ha adoptado esta forma de nomenclatura codificada de los CFC. Bien, X sería el número de carbonos menos 1, ¿ya? Eso quiere decir si está el número de carbonos menos 1, si aparece un 1, quiere decir que tiene solamente un carbono. Ahora, si el I en esta fórmula sería el número de... ¿dónde está esta fórmula? ¿Ah? Bien, en la letra I sería el número de hidrógenos más 1. El número, la letra Z en esto sería el número de flúor, o sea, el número de cloros se calcula, ¿no es cierto? Ya que aquí en ninguno de los dos estamos hablando de cloro, solamente hablamos de carbono, hidrógeno, flúor, y también si aparece el B, que son los halones, aparece el número de átomos de bromo. Por lo tanto, el número de cloro se tiene que calcular. Entonces vamos a ver acá, aquí tenemos un carbono, ya un carbono, tenemos un hidrógeno, entonces si aparece el número 2 acá, quiere decir que tiene un hidrógeno, ¿verdad? Y después tiene F3, o sea, tiene 3 flúoros. Entonces en Z, X y Z, en el número Z, debiera aparecer el número 3, ¿ya? Entonces aquí 2, 3 significa que tiene un hidrógeno y tiene 3 átomos de flúor. ¿Y tiene cuántos carbonos? Si no aparece nada acá, tiene solamente un carbono. Y el cloro se calcula, ¿no es cierto? Entonces, si hay un hidrógeno y tiene 3 flúor, es obvio que no tiene, obviamente no tiene cloro. Entonces, como esta molécula no tiene cloro, no se omite el cloro, ¿verdad? Entonces sería un átomo de carbono, un átomo de hidrógeno y 3 átomos de flúor. Ese es el trifluorometano, que sería el freón 23. Aquí aparece uno con un átomo de carbono, por lo tanto tampoco se va a mencionar el átomo de carbono, pero tiene 2 cloros, ¿ya? Y tiene 3 flúor. Ahora, tiene 3 flúor. Entonces, hidrógeno obviamente no tiene, por lo tanto aquí aparece un 1. Si aparece un 1 quiere decir que no tiene hidrógeno, porque al hidrógeno se le suma 1. Y tiene 3 átomos de flúor, por lo tanto, en conclusión tendría, aquí aparece un cloro. Esto está malo, disculpen. Ya, aquí ese sería el freón 13, claro que no está acá, sí, ese estaría malo. Este sería el F2, F3, CN2, acá no está, esto está malo, pueden que revisar eso. Ok, y el difluorometano, aquí aparece el bromo, por lo tanto tenemos que incluir el bromo al final, por eso se coloca una B y aparecen 2. Eso quiere decir que tienen 2 bromos. Este 2 que está antes de la B indica que tiene 2 flúor, ¿verdad? Excelente. Entonces ahí, y el cloro se deduce. Bien, esta es la nomenclatura de los freones, Después tenemos también otros compuestos. Por ejemplo, acá en la tabla vamos a ver el CFC12, que es el freón 12, ¿no es cierto? Vamos a decir que el aporte de cloro a la estratosfera, la estratosfera tiene en forma natural una concentración de cloro, el aporte da 32 y la vida media atmosférica, eso me gustaría que lo discutiéramos bastante, es de 100 años. O sea, cuando se emite el freón 12 a la atmósfera, vamos a contar con que su vida media sea de 100 años. Por lo tanto, todo lo que dejemos de producir ahora de freón 12 hacia la atmósfera va a tener un impacto último de 100 años. Y acá está el potencial de agotamiento de ozono que ya lo habíamos visto. Y ahí están las emisiones de miles de toneladas por año
hacia la atmósfera. Y ustedes ven que existen distintos, algunos solventes que ocupamos los químicos, por ejemplo, que están acá. Por ejemplo, el tetracloruro de carbono, que está en muchas de nuestras técnicas de extracción por solvente, donde hacemos extracción por solvente. Fíjense ustedes también que tiene un aporte de cloro de 12% hacia la atmósfera, que puede ser incluso ya comparable con los freones. O sea que nosotros los químicos también tenemos cierta responsabilidad por el uso de estos compuestos clorados, solventes clorados, en nuestras técnicas de química, de extracción, de extracción por solvente, principalmente en tratamientos de muestras. Vida media tiene 26 años y un potencial de agotamiento de ozono un poquito menor, de 0,76 con respecto al freón 12. Bien, ahora, ¿existen fuentes naturales? Sí, existen fuentes naturales también este es el clorometano, el monoclorometano. También existen fuentes naturales, existen algunas fuentes que emiten esto hacia la atmósfera, principalmente desde los océanos. Por lo tanto, la aparición de estos clorocompuestos no solamente tiene una explicación antrópica, eso quiere decir que nosotros lo emitimos hacia la atmósfera, sino que también pueden existir algunas fuentes naturales que explicarían aproximadamente el 16% de el cloro que está en la atmósfera, lo que no deja de ser. Y el resto serían contribuciones antrópicas, o sea, más o menos un 84% son contribuciones antrópicas. Sin embargo, hay esperanza. Aquí tenemos otros freones y aquí está el uso. Les dejo acá esta tabla, por ejemplo, el freón 12 que hemos discutido, se usa como un gas propulsor de aerosoles, lo que uno ve generalmente en los aerosoles que uno usa para algunos productos de protección personal, desodorantes, lacas, etcétera. También tenemos algunos, refrigeración industrial, también se usaba el freón 12, actualmente está prohibido en prácticamente todos los países del mundo su producción, y también se utilizó bastante en la producción de espuma de poliestireno, lo que nosotros denominamos comúnmente el pluma BIT. Sin embargo, existen ciertas convenciones internacionales que han logrado revertir el uso de todos estos freones y también de los halones de uso industrial, excepto algunos países que no han firmado este tratado, ¿no es cierto?, este acuerdo que se llama el Acuerdo de Montreal, que vamos a proceder a describir más adelante. Les dejo entonces la información de los compuestos de los freones y también de algunos halones acá, para que ustedes lo vean. ¿Ya? ¿Para qué se usan estos? Como ya les dije, equipos de aire acondicionado principalmente, se utilizaron en autos y camiones, ya se usan otro tipo de compuestos, también en refrigeración domiciliaria, en los refrigeradores antiguos también venían estos freones, y en el aire acondicionado también de domiciliario. Acá están todos los freones que se usaron principalmente, y también para propelente de aerosoles. Estos son para cosméticos, artículos cosméticos, expansores en la síntesis de plásticos, freones, el 11, el 12, el 113 y el 114, y algunos extintores fijos de fuego. Estas alarmas de fuego automáticas también se utilizaban algunos freones. Sin embargo, vamos a ver la química que hay en la reacción, que es lo que nos constituye a nosotros en esta clase. Bueno, vamos a partir con el freón 12, que reacciona en la alta atmósfera con radiación ultravioleta para generar radical cloro. El radical cloro puede reaccionar con el ozono para generar el radical óxido de cloro, este de acá, y se produce oxígeno. Y ahí se destruye inmediatamente una molécula de oxígeno. Pero vamos a ver algunas reacciones que permiten restaurar o restituir este mismo radical cloro. Este radical cloro puede dimerizar, produciendo esta molécula, que tiene 2 cloros y 2 oxígenos, que es bastante inestable, muy tensa, y que con radiación ultravioleta en la alta atmósfera puede romperse nuevamente y generar nuevamente el radical cloro. Y el radical cloro vuelve al ciclo y puede reaccionar con una molécula de ozono. Por lo tanto, una molécula de cloro que nosotros emitamos a la atmósfera puede reaccionar con muchas moléculas, con miles de moléculas de ozono. Esa es la reacción que estaría explicando cuál es el mecanismo de destrucción del ozono a través de los compuestos fluoroclorocarbonados. Bien, ¿por qué se produce el proceso de destrucción de ozono principalmente en los polos? ¿Ya? Vamos a ver cómo está orientada la Tierra. Por ejemplo, en el invierno
polar de la Antártida. En el sur estamos en invierno y por lo tanto tiene una zona bastante oscura. Aquí disminuyen las temperaturas hasta los menos 80 grados Celsius más o menos, y esto genera una alta concentración de aerosoles. ¿Qué es lo que se produce acá? Una concentración de aerosoles estratosféricos, los cuales están constituidos por polvo estratosférico, cenizas de volcanes, cenizas desde los desiertos, de algunas combustiones, y también se produce por las bajas temperaturas la condensación de algunos nitroclorocompuestos y también los fluoroclorocompuestos, o sea, se produce una condensación. Estos compuestos condensan y también condensan los óxidos de nitrógeno. Y también estos compuestos condensados son capaces de reaccionar sobre el polvo estratosférico, se condensan en el polvo y ahí comienzan a reaccionar entre ellos. Y ahí se produce cloro, ¿no es cierto? Y se produce algunos ácidos clorados. Bien, cuando termina la noche polar, este cambio se produce de forma súper rápida, ¿ya? Y se expone a la luz solar el polo sur. ¿Qué sucede? Lo que vamos a denominar el día polar, cuya máxima longitud, por ejemplo, prácticamente no se ve la noche en estos días, el 21 de diciembre, comienza a aumentar radicalmente la temperatura. Esto comienza ya en agosto, ya debiera estar comenzando a aumentar la temperatura en el polo sur y se produce la gasificación masiva de todos estos gases que estaban condensados y por lo tanto se produce la formación de radicales de tipo cloro y trae también radicales hidroxilo. Vamos a ver estas reacciones. Entonces, algunas reacciones que se producen son la nitración de estos radicales óxidos de cloro. Entonces, este óxido de cloro, radical óxido de cloro, y también reacciona con los óxidos de nitrógeno que se condensan en la noche polar. Y eso produce el nitrato de cloro, que es un compuesto que permite almacenar este potencial cloro reactivo. ¿Qué es lo que se produce en el día polar cuando este compuesto empieza a ser emitido? Este nitrato de cloro puede reaccionar con ácido clorhídrico, que está condensado también, y puede producir inmediatamente el cloro, que reacciona con el ácido nítrico y forma el radical cloro. También este compuesto nitrato de cloro puede reaccionar con el agua, producir el ácido cloroso más el ácido nítrico, e inmediatamente va a producir el radical hidroxilo y el radical cloro. Entonces aparecen otras vías de generación del radical cloro y también de otros radicales como el radical hidroxilo. Bueno, ¿y cuáles serían los mecanismos que tienen estos para destruir el ozono? Aquí vamos a ver que en estos cuadrantes de la parte baja tenemos a la molécula de ozono. Vamos a ver cómo se origina el radical hidroxilo. Entonces tenemos acá este compuesto, ¿no es cierto?, que es el nitrato de cloro, que reacciona con el agua, con radiación ultravioleta, el día polar, cuando despierta el polo, y se genera el ácido, este ácido cloroso, ¿no es cierto?, el hipocloroso, y que reacciona con la radiación solar, perdón. El ácido hipocloroso reacciona con la radiación solar en forma fotoquímica, se rompe y genera radical hidroxilo y radical cloro. El radical hidroxilo, como ya vimos, es capaz de destruir el ozono y va a generar el radical hidroperóxido, y este radical hidroperóxido, volvemos a recordar las reacciones anteriores, puede convertirse en radical hidroxilo nuevamente con la intervención del radical oxígeno, y ahí se regenera el radical hidroxilo y va a destruir otra molécula de ozono. También este radical cloro se puede formar por la reacción directa del nitrato de cloro con el ácido clorhídrico, o también se puede formar en esta reacción por la ruptura del ácido hipocloroso. En consecuencia, llega el radical cloro a la estratosfera, reacciona con el ozono y va a reaccionar este óxido de cloro radical. Este óxido de cloro radical reacciona con otro óxido de cloro radical y genera esta molécula dimerizada, bastante tensa, y la cual se destruye con radiación ultravioleta y va a generar nuevamente el radical cloro que vuelve a la estratosfera. Esto ya lo habíamos visto ya cómo reacciona el radical cloro, que proviene de los compuestos fluoroclorocarbonados. Y ahí tienen las reacciones ustedes, o sea, es un mecanismo bastante interesante de estudiar. Aquí vemos la evolución del polo sur desde los meses de enero hasta el mes de diciembre. Aquí vemos la evolución de la temperatura, que disminuye bastante acá, ¿no es cierto?, en el invierno, y después aumenta rápidamente después del mes de septiembre, ¿verdad? Aumenta rápidamente y ahí se genera el día polar.
Bien, y la concentración de ozono, que está marcada en rojo, aquí está la temperatura, ¿verdad? Pero la concentración de ozono, que ustedes la pueden ver acá en el eje I2, la concentración de ozono tiende a disminuir lentamente en la noche polar, ¿ya? Después disminuye radicalmente, ¿ya? En forma espectacular, cuando comienza la gasificación de estos compuestos, cuando comienza a aumentar la temperatura. Aquí empieza a aumentar la temperatura y el ozono nuevamente empieza a regenerarse. Bien, ahí tenemos la evolución también de aerosoles, la concentración de aerosoles que tienden a acumularse en el polo sur y tener una máxima concentración en plena noche polar, más o menos en el mes de julio, y después comienzan a desintegrarse debido a las distintas reacciones de oxidación, también donde interfieren estos radicales hidroxilos. Bien, aquí vemos una animación, ¿no es cierto? Aquí está, esta es la presión parcial de ozono en un gráfico. Esto es bastante interesante de ver desde el punto de vista del ozono en función del invierno y la primavera. Esto es la Antártica, la concentración de ozono. Aquí está la altura, ¿no es cierto? Vimos que más o menos la máxima concentración de ozono está a 20 kilómetros en el polo sur, por lo menos. Y acá está la presión del ozono. Y aquí vemos que en el 20 de agosto, la presión parcial aumenta bastante, este es del 86, ¿ya? Y acá tenemos el 16 de octubre del 86. O sea, en el mismo año, desde octubre a agosto, en agosto hay una concentración de ozono bastante importante, sin embargo, en octubre, cuando se produce la destrucción de ozono, cuando despiertan todas estas moléculas en el día polar, cuando se gasifican nuevamente, reaccionan y producen los radicales cloro, se produce una disminución notable del ozono en todo el rango de altura de la estratosfera. Entonces esto comprueba que en una diferencia de meses podemos tener solamente poco tiempo, 2 o 3 meses, podemos tener una diferencia radical en las concentraciones. Aquí tenemos una proyección, ustedes lo van a poder ver, cómo va evolucionando desde 1979 hasta el 2015 la concentración de ozono. Aquí está en unidades Dodson, en la concentración de ozono estratosférico. Voy a ver, ahí va, se está viendo cómo a medida que pasan los años esto va cambiando de color, ¿verdad? Y se va yendo hacia un lila, ya que se estabiliza más o menos en 100 Dobs. ¿Ya? En el año 79 ustedes ven que había una concentración azul de 300 más o menos, entre 300 y 200, y después empieza a colocarse bastante violeta, lo que implica una disminución. Estas son concentraciones que han sido monitoreadas por largos años. Aquí está otro contraste en el polo sur, ¿verdad? Y en el polo norte, y esto demuestra que la disminución de la concentración de ozono afecta principalmente en el polo sur, más que lo que se produce en el polo norte. Bien, estoy un poquitito pasado, les dejo las animaciones, les dejo el protocolo de Montreal. Este protocolo de Montreal es muy importante, se estableció en 1985, ¿ya? Y establece un acuerdo protocolar diplomático para la disminución y la prohibición del uso de los compuestos fluoroclorocarbonados para usos industriales. Prácticamente todos los países del mundo firmaron esta convención, este protocolo, que se realizó en Montreal y comenzó en Viena con un protocolo, un convenio de protección en el año 85, y luego el año 87 se firmó el protocolo de Montreal, que entró en vigor en 1989, que es el único caso de acuerdo mundial para solucionar un problema ambiental que ataña a todo el planeta. El segundo va a ser el cambio climático. Ustedes saben que hay distintas opiniones, existen divergencias en la forma de abordar. Sin embargo, para el combate del daño en la capa de ozono, se estableció un acuerdo a nivel global. Aquí les dejo el link donde ustedes pueden ver y leer ese protocolo de Montreal, el cual también está suscrito por Chile. Bien, con esto terminamos con la última proyección de cómo sería el cloro estratosférico en partes por billón, proyectado a 100 años, hasta el 2100 más o menos, ya si es que no se hubiera parado la producción de compuestos orgánicos clorofluorados. Esta sería la proyección. Si se disminuye en un 50%,
ya si se hubiera disminuido en 20% la producción y en 10%. Entonces ustedes tienen ahí, o sea, un 10% de la producción. Bueno, afortunadamente el protocolo Montreal produce la prohibición, o sea que esto podría estar más o menos en esta proyección, o sea, una disminución de un 10% produce este cambio a nivel de cloro estratosférico. Por lo tanto, existe una gran esperanza. En el último año, el 2020, hubo una disminución del océano impresionante, del ozono impresionante a nivel del Polo Norte y también del Polo Sur, y eso se estableció que había sido una fuga de compuestos fluorocarboniados que origen se monitoreó en China, en una empresa que estaba ilegalmente produciendo algunos equipos con este tipo de compuestos. Así que el mundo en ese sentido está de acuerdo y está protegido, lo cual es una gran noticia para disminuir todos los efectos que pueda tener el ozono a nivel de la biota y de la vida en la Tierra. Bueno, con esto voy a dejar de compartir y con esto terminamos nuestras clases y espero que hayan tenido y que le hayan sacado provecho y que haya sido para ustedes interesantes estas clases sobre química atmosférica, que les da una nueva perspectiva a su carrera. Generalmente nosotros nos concentramos en química de acuosa y también de gaseosa, pero poco hablamos de química ambiental y química atmosférica. Así que les doy muchas gracias y me despido y quedo atento a sus preguntas en el portal Teams. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, profesor. Gracias. Chao, profe. Chao, chao. Entonces mañana no hay clases. No, mañana no hay clase, ya terminamos las clases. Ah, ok. Bien. Gracias. Chao. Chao, chao.